Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el jueves 26 de junio de 2025. Es un día importante en materia informativa en todos los aspectos financieros, políticos, en temas de migración internacionales y, por supuesto, también información sobre el clima con las lluvias que no nos dan tregua a una muy buena parte de la República Mexicana. Y pues si usted nos escucha en las costas del Océano Pacífico, en Estéreo Istmo, en Salina Cruz, Oaxaca, o en Radio Azul, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues prepárese porque está cerca otro fenómeno meteorológico. Es la temporada, no olvidemos que estamos bajo la influencia del fenómeno conocido como La Niña. Todavía el año pasado fue El Niño, ahora es el fenómeno que se llama La Niña, que básicamente lo que provoca es que pues llueva más en lugares donde no suele llover con tanta intensidad. Es algo que ha existido toda la vida de este planeta. Los meteorólogos se dieron cuenta relativamente hace poco, si comparamos con la historia de la civilización, pero que se agudizó en los últimos años por el impacto del cambio climático y la excesiva urbanización en algunas regiones de nuestro planeta. Es parte de nuestra realidad. Con eso tenemos que vivir. Así es que, pues, si le parece, comencemos con la información. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, rechazó que entidades financieras estén involucradas en lavado de dinero con empresas, como aseguró el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y aseguró que a México se le respeta. En medio de un ríspido debate, el Pleno de las y los diputados aprobó los dictámenes que expiden la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Se turnaron al Senado de la República para su debate y votación. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, no está bien informada, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la funcionaria calificó a México como adversario extranjero. Sheinbaum aseguró que México y Estados Unidos están a punto de cerrar un acuerdo en materia de seguridad. En el mundo, los grupos del crimen organizado innovan constantemente para aumentar la producción, tráfico y distribución de drogas. Así lo reporta el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la ONU. Entrega la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, más de 6,140 acciones de vivienda en beneficio de los habitantes de las 16 alcaldías de la capital del país. En el Monumento a la Revolución, la jefa de gobierno además adelantó que se ampliará en 92% el monto de crédito para remodelación de vivienda. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Es el grupo ABBA y esta canción, Money, 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 dinero, 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 la escuchamos a propósito de esta controversia que existe entre México y Estados Unidos. Ayer el Departamento del Tesoro anunció que estaba en investigación tres instituciones bancarias de nuestro país, Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, a quienes señala de cometer algunas operaciones irregulares que podrían ser de lavado de dinero, y agrega información que no tiene que ver necesariamente con actividades financieras, pero que pues las une
y ha creado ya una certeza, una idea de que podría haber apoyo de estas instituciones para capos de la droga nacionales e internacionales. Esto generó ya una respuesta fuerte de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha planteado el escenario como es real, es decir, Estados Unidos no presentó pruebas. Los elementos que dio a conocer y que entregó de manera oficial a las autoridades mexicanas se refieren a operaciones financieras normales que se llevan a cabo con cualquier institución bancaria del mundo occidental, y pues el señalamiento de que se trata de operaciones con empresas de origen chino no necesariamente implica que esto se traduzca en tráfico de precursores químicos para elaborar drogas sintéticas, que es lo que infiere el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero esto no ha sido necesario, es decir, no ha sido necesario para los críticos, para los promotores de desinformación, de manipulación y de odio también, hay que decirlo con esas características. No ha sido necesario que se presenten pruebas, ni tampoco ha sido necesario la verificación de los datos y el contexto, que siempre es importante, siempre es necesario. Ya hay una nueva oleada de señalamientos, de descalificación, de pretender crear una narrativa que no es totalmente correcta. Y en esta misma circunstancia, pues pierden de vista el impacto, que puede haber para el sistema financiero mexicano y de América Latina, pero particularmente el mexicano, el que se permita que sin elementos de prueba se realicen investigaciones y se dañe la buena imagen, que es fundamental para todas las instituciones financieras del mundo, la buena imagen de los bancos del sistema financiero mexicano. ¿Con qué propósito? Eso no está claro. Y dos, pues tampoco se han detenido a pensar el propósito central de una serie de elementos que no pueden mirarse por separado. No es gratuito el señalamiento que hizo la fiscal de Estados Unidos ayer en un comentario aparentemente suelto, al comparar a México con otras naciones que han sido que han tenido dificultades grandes con Estados Unidos, como China, Irán o Rusia, y decir que México está en ese mismo paquete, con lo que ahora vivimos en estos señalamientos del Departamento del Tesoro. Es una estrategia muy, muy clara y muy repetida de Donald Trump y también de las agencias de seguridad de Estados Unidos, y que ha tenido eco en críticos y en opinadores mexicanos, y particularmente en la oposición, que de esta manera pues le hacen el juego. Le hacen el juego a un propósito que no está claro, que viene de políticos estadounidenses que tienen una idea muy concreta de hasta dónde quieren llegar en su afán intervencionista, no solamente en México, sino en otras latitudes. A veces jugar este juego de esta manera puede resultar contraproducente. Acuérdense del efecto boomerang y recuerden ese viejo dicho: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues algo puede suceder. Y por eso es que es importante también tener toda la información completa, como se la vamos a presentar en esta emisión de Imer Noticias, El Acento, tu punto de referencia. Vamos a hacer una pausa. Seguimos escuchando a este grupo de los 70s, setentero, ABBA. To be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Monday, Monday, Monday must be fun day in the rich man's world. Escríbenos, manda un WhatsApp al
55 66 31 24 27. Está usted en el acento, tu punto de referencia. Le quiero recordar que usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestras vías de contacto. Puede hacerlo a través de WhatsApp, 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir a @imer_noticias. Así nos encuentra en X y en Threads, en hilos. O bien, mándenos mensajes a Imer Noticias. Así nos llamamos en Instagram y en Facebook. Yo me llamo @najarnajar en X, antes Twitter. Y de una vez también le invito a que dé usted una vueltecita a nuestra página en internet, noticias.imer.mx. Ahí va a encontrar toda la información desglosada con detalles, fotografías, videos, todo lo que el Sistema Nacional de Noticiarios produce para mantenerle muy bien informado. Y si usted quiere dar también una vuelta en YouTube, ahí puede encontrar en el canal de Imer Noticias, en esa área del ciberespacio en YouTube, nos puede encontrar ahí el contenido noticioso que todos los días le ofrecemos para tenerle al tanto, tenerle a el día. ¿Y qué le parece entonces si de una vez, vámonos rápido con la información? México no es piñata de nadie, advierte Sheinbaum a Estados Unidos. Efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de este jueves abordó directamente, apenas al iniciar esta conferencia de prensa, con el posicionamiento del gobierno de México respecto a el comunicado, la información que dio a conocer ayer por la tarde-noche el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al señalar que 3 instituciones financieras mexicanas están bajo investigación y sospecha por presunto lavado de dinero y por permitir operaciones de personajes vinculados a la delincuencia organizada que derivaron en el tráfico de drogas. La presidenta Sheinbaum fue puntual en sus señalamientos al marcar la posición del gobierno federal del Estado mexicano. Abia Vargas, tú estuviste ahí. Cuéntanos qué pasó. Buenas tardes. Así es, Alberto, muy buenas tardes. Pues hubo respuesta clara y contundente, pues la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, rechazó que entidades financieras mexicanas laven dinero para el narcotráfico, como aseguró, como bien lo dijiste ayer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En un comunicado firmado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, emitido el día de ayer, informó que 2 bancos y una casa de bolsas mexicana movían dinero en nombre de cárteles mexicanos. La presidenta, al iniciar la mañanera, respondió que el gobierno de Estados Unidos informó previamente a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los señalamientos, quien la notificó de manera inmediata y se iniciaron las investigaciones. Precisó que estas indagaciones arrojaron que pues no detectaron indicios de lavado de dinero y respondió al gobierno de Estados Unidos que debía de aportar pruebas contundentes, no solo dichos. Sin embargo, pues no mostró y no informó sobre estas pruebas, simplemente el comunicado. Escuchemos a la presidenta. Pues esta es nuestra posición. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes. Eso es lo primero. Segundo, México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales. No somos piñata de nadie. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a tratar de mejorar la llamada con nuestro compañero Abie Vargas. Y oía un poco extraño la comunicación telefónica que, como le hemos dicho varias veces, luego tiene sus dificultades. Esta conferencia de prensa estuvo caracterizada por estos señalamientos de la respuesta del gobierno de México a lo que planteó el Departamento del Tesoro. Vamos a recuperar a Abie Vargas. A ver si te escuchamos mejor, Abie. Adelante. Así es, Alberto, pues como te comentaba, pues la presidenta señaló que además de las investigaciones que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera, pues también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició las indagatorias, las cuales solo detectaron faltas administrativas, las cuales pues ya fueron sancionadas. Y mencionó que las empresas
chinas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues de participar en este presunto lavado de dinero, ya colaboraban desde hace años con las entidades financieras mexicanas. Escuchemos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la hora de hacer la revisión, encuentra faltas administrativas en estas 3 instituciones, que no son ninguna prueba de lavado de dinero, sino sencillamente faltas administrativas. Sanciona a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores después de un procedimiento legal y también pues hace recomendaciones a las instituciones financieras como se hubiera hecho como cualquier otra institución. Y en el caso de la UIF, investiga a estas empresas chinas que supuestamente son las que están asociadas con un presunto lavado de dinero. Además, pues la mandataria federal recordó el trabajo del gobierno mexicano para justamente atacar estos delitos, pues recordemos que el día de ayer se aprobó una iniciativa en el Senado para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero y pues señaló el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue detenido en Estados Unidos en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, acusado de narcotráfico, pero pues fue liberado semanas después al no encontrarse evidencia de vínculos con grupos criminales y pues señaló que esto ya ha pasado. Escuchemos a la presidenta. ¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito. Entonces, hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero. Y tenemos antecedentes en la relación México-Estados Unidos de temas en donde incluso, por ejemplo, el caso Cienfuegos, detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba. Y bueno, Alberto, comentarte que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se encubrirá a nadie. Sin embargo, pues se necesitan estas pruebas contundentes que ya han sido solicitadas a Estados Unidos, pues el día que se le informó y además hoy lo reiteró en la mañanera y pues ahora a esperar a ver si se presentan estas pruebas para poder pues actuar en dado caso de que sea pues emitir las sanciones correspondientes. Esa es la información. Esta información muy puntual. Muchas gracias, Sabia Vargas. Estamos pendientes. Estamos pendientes. Y sí, efectivamente, lo que se planteó, lo que explicaba la presidenta Claudia Sheinbaum, es que hubo esta comunicación, este enlace del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México. Se pidieron las pruebas de estas 3 instituciones financieras que están bajo sospecha, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, pero lo que se respondió fueron pues señalamientos de operaciones que pues al parecer son vinculadas con transacciones comerciales normales, según dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Se mencionaron algunos personajes que hicieron algunas operaciones y estos personajes vinculados a la delincuencia organizada, uno de ellos el narcotraficante Genaro García Luna, pero no se aportaron elementos concretos que indicaran la ruta por la cual se siguió el lavado de dinero llevado a cabo a través de estas instituciones financieras, y es lo que está a la espera el gobierno de México. No se han presentado y por eso parte de la respuesta del gobierno mexicano. Y la presidenta Sheinbaum fue muy puntual: no hay protección para nadie. Si existen elementos, se va a proceder administrativamente primero y penalmente si es el caso, pero se necesita tener un fundamento legal lo suficientemente sólido como para que los jueces, el Poder Judicial, acepte iniciar un procedimiento y se lleve a la sanción penal correspondiente o administrativa o civil también si fuera el caso. Pero por lo pronto el gobierno de México ya actúa independientemente de toda esta controversia y esta polémica. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó hace una hora aproximadamente que su Junta de Gobierno decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam. En un comunicado, la comisión informó que esta intervención tiene el objetivo de sustituir a los órganos administrativos y los representantes legales de estas instituciones financieras con el propósito de salvaguardar los derechos de sus ahorradores y clientes, dadas las implicaciones que puedan tener en estos bancos las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
aseguró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar en la búsqueda de estabilidad, integridad y un correcto funcionamiento del sistema. Ya está esta intervención gerencial que ha hecho la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el propósito uno, pues de que si existe algún problema que tenga que detectarse, pues se arregle y que no haya pie a la sospecha por parte de autoridades de Estados Unidos, pero también por parte de quienes están a la caza del mínimo resquicio para tratar de construir narrativas, pues mentirosas, narrativas con pocos elementos. Además, y es el propósito central, se trata de proteger a los ahorradores. ¿Por qué solamente se concentra por ahora esta intervención en CI Banco e Intercam? Porque son bancos chicos, pero tienen ahorradores, tienen cuentas ahí que deben ser protegidas como lo establecen las leyes. Así lo marcan las leyes, la obligación de proteger sobre todo a las personas que invierten sus recursos en esas instituciones financieras. Las reacciones también no se han hecho esperar. La Asociación de Bancos de México aseguró que mantiene una colaboración y diálogo constante con las autoridades financieras regulatorias y con las instituciones bancarias que integran esta asociación para proteger el ahorro de los mexicanos, fortalecer la transparencia y preservar la solidez del sistema bancario nacional. La Asociación de Bancos considera que la intervención gerencial temporal a CI Banco e Intercam de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no representa un riesgo sistémico ni afecta la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual se mantiene sólido y bien capitalizado. La Asociación de Bancos explica que con la intervención se busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que se ha requerido para asegurar que cumplen con los estándares regulatorios. Es decir, si se tienen estas acciones, se da una garantía, una certeza de que no habrá una contaminación de incertidumbre y desconfianza de parte de ahorradores mexicanos, pero sobre todo de inversionistas y potenciales ahorradores internacionales. Recuerde usted que la base central en las instituciones financieras es la confianza. La confianza de quienes se acercan a ellos para contratarles, para invertir recursos. Y es una regla básica de la economía. La economía así funciona, es con base en la confianza. Si usted desconfía de algo, no lo compra o le paga menos. O si usted confía demasiado en algo y hay muchos que quieren adquirirlo, pues ese algo sube de precio. Regla básica de la economía. Y en esta misma certeza, en esa misma tónica, de recordar la certeza y la solidez del sistema bancario mexicano, hubo también ya posicionamientos de los bancos involucrados, de Intercam, por ejemplo, que negó categóricamente cualquier vínculo con cualquier actividad ilícita, en particular con el lavado de dinero, y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad. Intercam publicó un comunicado ayer en la noche donde señala que se mantiene en constante comunicación con la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por su lado, CI Banco también precisó que no tiene relación con actividades ajenas a la legalidad. Señala que conforme a las revisiones que han hecho las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan su operación ni su actuación. Señala además que mantiene también una comunicación constante con las autoridades en México y Estados Unidos y está en disposición de colaborar. Y finalmente, la casa de bolsa Vector también rechazó categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional y al igual que CI Banco, advierte que la Secretaría de Hacienda no ha recibido hasta el momento evidencia alguna que vincule a esta casa de bolsa con actividades ilícitas y que las operaciones que han sido señaladas por el gobierno de Estados Unidos corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas. Recordó además las revisiones que llevaron a cabo las autoridades mexicanas y que arrojaron únicamente observaciones administrativas que ya se atendieron y fueron sancionadas conforme a la regulación
vigente. En este caso de Vector es importante detenernos un segundito. ¿Por qué? Porque el fundador de esta casa de bolsa es el empresario Alfonso Romo, quien fue un colaborador muy cercano, fue el enlace del presidente Andrés Manuel López Obrador con los empresarios y que, pues en sentido estricto, pues ya no forma parte de este consorcio financiero, ya no está dentro del directorio de la casa de bolsa Vector, ya se ha deslindado y eso ocurrió hace ya algún tiempo. ¿Y por qué lo comento? Pues porque dentro de, o como parte de la narrativa que se ha construido esta mañana para tratar de vincular y de retomar esta misma tesis de hace ya algunos años que abonaría a una idea de que la administración pública actualmente, el gobierno del presidente López Obrador y el de la presidenta Claudia Sheinbaum, tienen supuestamente vínculos con organizaciones de delincuencia organizada. Es una vieja tesis que no ha aportado absolutamente nada, que se utilizó en la elección presidencial del año pasado, que se utilizó también en los últimos años del sexenio de López Obrador y que simple y sencillamente no pasó más allá del ruido mediático y también de algunas colaboraciones de periodistas mexicanos e internacionales que pues se prestaron para filtraciones de agencias de seguridad de Estados Unidos, particularmente la DEA, para tratar de abonar esta idea de que existe sospechas e investigaciones de parte de autoridades de Estados Unidos a funcionarios de distintos niveles de gobierno de nuestro país. Es una vieja tesis que se utilizó como bandera política que no rindió frutos políticos, nada más recordar el resultado de la elección presidencial del año pasado y recordar también en dónde políticamente se encuentran los promotores de esa tesis. Simple y sencillamente, pues cada quien está en el lugar en que la historia y los electores les han ubicado. Y lo digo porque en varios programas de radio, de la radio comercial, la televisión y las columnas, se ha insistido en destacar esta relación de Alfonso Romo con Vector, con la casa de bolsa Vector, para tratar de construir la idea o hilar una supuesta alianza o vínculos con el proyecto político que gobierna a el país, pero se olvidan o no han querido hacerlo notar o no han querido informar que el empresario Romo ya no forma parte de este consorcio financiero. Parte pues de lo que sucede y de lo que es importante tener siempre bajo la mirada, poner el acento allí. El contexto siempre ayuda. Y mientras tanto, pues sí, ha habido más movimientos en las instituciones financieras del gobierno de la República y del Estado mexicano en particular, porque la Junta de Gobierno del Banco de México, a propósito de lo que pueda ocurrir y de temas que tienen que ver con una ruta diferente, pues tuvo su reunión y decidió por mayoría disminuir en 50 puntos base la tasa de interés interbancaria, la dejó en 8%. Es el octavo recorte consecutivo y el cuarto de esta magnitud. Es información de tipo financiero que no está vinculada con lo que le hemos comentado hasta el momento y se lo planteamos en este momento, pues porque la realidad también es esa. La ruta del sistema financiero y de la actividad económica del país sigue y se mantiene ajena a la controversia que se quiere magnificar en algunos espacios informativos de México. El Banco de México juzgó oportuno continuar con la calibración de la postura monetaria, es decir, que sigue muy pendiente del movimiento del tipo de cambio del peso frente al dólar y también considera la situación que se ha presentado a nivel global. Y esto contempla, por supuesto, el impacto que tuvo en su momento por la política arancelaria de Donald Trump y recientemente por esta escaramuza, pues sí, ciertamente también muy mediática entre Israel, Estados Unidos e Irán. El Banco de México dice que va a valorar recortes adicionales a la tasa de referencia, tomando en cuenta todos los elementos que hay en el mundo y en México, y también, por supuesto, lo que tenga que ver con la inflación, que es uno de los elementos centrales de la tarea del Banco de México.
Y a propósito de toda esta conversación política y politiquera en México y Estados Unidos, bueno, también no pasó desapercibido el comentario aparentemente muy suelto, ahí como de pasadita, de la fiscal general de Estados Unidos ayer en una comparecencia en el Senado de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que dijo Pam Bondi, la fiscal? Bueno, pues dijo básicamente que México estaba en la lista de países de los cuales su país, Estados Unidos, se tiene que cuidar. Y mencionó China, Irán y México, entre otras naciones. Y esto causó desconcierto, pues porque se supone que México es aliado, es el principal socio comercial de Estados Unidos después de China, y existe también una relación política y social y cultural muy intensa y muy vieja que seguramente no tiene claro Pam Bondi, la fiscal general. Y eso fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que esta funcionaria no está bien informada porque la estrategia de seguridad entre México y Estados Unidos funciona de manera correcta. Es más, está a punto de firmarse un acuerdo integral de seguridad propuesto por la presidenta Sheinbaum y aceptado por el presidente Donald Trump, que camina en sentido contrario a este señalamiento y esta acusación nada desinteresada de un personaje como Pam Bondi. Escuchemos a la presidenta de la República. Es lo que digo, no está informada, porque estamos por firmar, imagínense, la segunda parte del acuerdo que se firmó en Washington, o no quiero catalogar, pero estamos por firmar el acuerdo, que tiene como eje la soberanía, la cooperación para el desarrollo, lo que es nuestros lineamientos constitucionales y además por convicción, pero de colaboración y coordinación. Ha disminuido el cruce de fentanilo reconocido por la Agencia de Aduanas y Migración de los Estados Unidos, de México a Estados Unidos. Hay un reconocimiento de la disminución de los homicidios en México. Estuvieron el secretario de la Defensa y la Marina en Estados Unidos con el Comando Norte, en reciprocidad por la visita que se recibió del Comando Norte a México. Entonces, pues habrá quien tenga otra opinión. Es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pero es importante saber de parte de quién dice qué cosa. Y para eso nuestra compañera Kathleen Velázquez ha preparado este perfil de quién es este personaje tan peculiar, Pam Bondi, y por qué trae en su historial un serio conflicto de ética. Escuchemos. En febrero de 2025, el Senado de Estados Unidos ratificó a Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos tras ser nominada por el presidente Donald Trump. Previo a su actual cargo, Bondi se desempeñó y fue la primera mujer en ser fiscal por el estado de Florida. Durante su comparecencia ante la Cámara Alta de Washington, antes de su ratificación, Bondi fue cuestionada sobre su cercanía y lealtad a Trump y si mantendría la independencia del Departamento de Justicia, aparte de los objetivos de la Casa Blanca. En su momento, la fiscal general respondió que nadie debía ser enjuiciado por motivos políticos. ¿Su historial? En 2017, Bondi enfrentó una investigación por ética luego de que 4 años atrás solicitó personalmente una contribución de Trump, mientras que la Fiscalía de Florida decidía si se unía o no a Nueva York en una denuncia por presunto fraude en el que estaba involucrada la Universidad Trump. Bondi recibió un cheque por $25,000, es decir, casi $500,000. Este dinero se emitió a través de una fundación benéfica de la familia de Trump a un comité político que apoyaba a la fiscal. Cabe destacar que medios estadounidenses señalaron que durante este mismo mes, presuntamente, Pam Bondi también recibió una contribución por $500 emitido por la hija del mandatario, Ivanka Trump. Tras recibir este dinero, la oficina de Bondi descartó demandar a la empresa del mandatario bajo el argumento de que no había fundamentos suficientes para proceder legalmente. Ante la investigación de ética, Bondi y Trump negaron una mala práctica. En este sentido, la Comisión del Estado cerró el caso al concluir que no había causa probable ni evidencias de que Bondi violara las leyes del Estado en relación al caso de la Universidad Trump. De acuerdo al medio Associated Press, en 2013, Bondi solicitó ayuda económica de Trump
para su campaña previo a ser reelecta como fiscal de Florida, puesto en el que cumplió un segundo periodo consecutivo. También de cara a su campaña de reelección, fue criticada por persuadir al entonces gobernador de Florida de posponer una ejecución, debido a que entraba en conflicto con una recaudación de fondos a favor de Bondi. Tras lograr su segundo periodo como fiscal, se desempeñó como parte del equipo legal de la Casa Blanca durante el primer mandato del republicano. En este sentido, trabajó durante el juicio político del magnate republicano cuando fue acusado de solicitar, en 2019, a Ucrania investigar al exmandatario Joe Biden, quien entonces era precandidato a la presidencia de Estados Unidos. Luego de que Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020, Bondi también apoyó el discurso del presidente Donald Trump contra los resultados electorales que le dieron el triunfo al entonces mandatario electo Joe Biden. Aseguró que durante la celebración de los comicios hubo fraude electoral. A inicios de este mes de junio de 2025, 70 abogados, profesores de derecho y ex jueces presentaron una queja por motivos de ética contra Pam Bondi. Como parte del documento dirigido a la Asociación de Abogados de Florida y retomado por medios locales del mismo estado, las 70 personas acusaron que Bondi se ha enganchado en una serie de misconducta profesional que atenta contra la aplicación de leyes y la administración de justicia. Señalaron que Bondi, en su cargo como fiscal general, abogada con mayor rango en Estados Unidos, ha subordinado a demás personal, desestimando las reglas éticas y de independencia de su profesión. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. Ahí pues esta definición, este contexto sobre quién es la fiscal de Estados Unidos que ha hecho estos señalamientos al incluir a México como un adversario de Estados Unidos. Vamos a dejar por el momento este tema del señalamiento al sistema, a 3 instituciones del sistema financiero mexicano por parte de Estados Unidos. Si tenemos más información, se la haremos llegar en tiempo real. Ahora vamos a ir a otra información. Se presentó por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, el Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025-2030, que tiene el propósito de recuperar, esa es la palabra clave, recuperar y restaurar los ecosistemas dañados en México. Y conversamos esta tarde y agradecemos el enlace con la Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Secretaria, buenas tardes, le saluda Alberto Nájar. Mucho gusto de saludarlo, qué gusto de verdad. Igualmente, secretaria, sabemos que tiene usted el tiempo contado porque tiene que tomar algunas otras actividades. Cuéntenos en términos generales, este Programa Nacional de Restauración Ambiental tiene el propósito de recuperar, que es la palabra clave, con la colaboración de todas, todos y todes. Cuéntenos, secretaria. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, es un programa nacional muy importante que se lanzó el día de ayer. Estamos atravesando, en cierta medida, conmemorando la década de la restauración de Naciones Unidas, que comenzó en 2019 hasta el 2030, y de verdad que es muy importante la restauración, porque, por ejemplo, en México se pierden alrededor de 155,000 hectáreas de bosque al año, y por lo tanto nosotros lo que nos hemos propuesto es a recuperar 100,000 hectáreas de bosque, 18,000 hectáreas de manglares, que nos parecen importantísimos, y también a recuperar sitios. Hemos detectado 50 sitios prioritarios en los que vamos a empezar a trabajar este año, y sin duda se han identificado en todo el país pues alrededor de 300 sitios que debemos restaurar con prioridad. Le estamos dando prioridad a 2 zonas del país muy importantes, que es la península de Yucatán y el Golfo de California, yo diría como dos grandes áreas que requieren un cuidado especial. El Golfo de California pues es denominado el acuario del mundo, ¿no? Y la península de Yucatán pues contiene, yo diría, uno de los arrecifes más importantes, una zona que conecta a todos los cenotes y los ríos subterráneos de la península, que son únicos, la verdad, y por Se nos ha
cortado la comunicación con la secretaria Alicia Bárcena, que ya la recuperamos, secretaria. Nos explicaba justamente sobre esta restauración en la península de Yucatán. Sí, o sea, lo que nos interesa mucho es conservar todo lo que es la conexión, este gran arrecife subterráneo que tenemos en la península de Yucatán, que conecta todos los cenotes, los ríos subterráneos en Quintana Roo y Yucatán sobre todo. Nos interesa mucho proteger esa zona y sí, hay muchos trabajos que tenemos que realizar, sobre todo también en la limpieza de playas, en la recuperación de manglares, en cierta medida en abrir las playas al público, que eso nos lo ha pedido mucho la presidenta Claudia Sheinbaum, y desde luego pues nos interesa sí lograr la remediación, la restauración de estos 50 sitios prioritarios en el país. Obviamente estamos partiendo de la base de las prioridades que nos ha definido la presidenta, los 3 ríos que tenemos que sanear, que es el río Tula, el Lerma Santiago y el Atoyac, y desde luego nosotros hemos agregado 2 áreas importantísimas de justicia ambiental, que es el río Sonora y la presa Endó, que es a donde van a dar, en la presa Endó van a dar todas las aguas residuales de la Ciudad de México, y creemos que es muy importante restaurar la presa Endó. De hecho, ya llevamos un avance importante del retiro del lirio acuático, que eran casi 800 hectáreas de lirio acuático cubriendo esa presa, y hemos logrado ya sacar de esa presa la mitad de ese lirio con la ayuda de la Secretaría de la Marina y del Gobierno del Estado, por supuesto, de Hidalgo. Así es de que vamos paso a paso, pero nos interesa convocar a la ciudadanía a este gran ejercicio de restauración de parques urbanos, que también son muy importantes para poder dotar a las ciudades de mayor contenido arbóreo y de mayores parques de recreación, sobre todo en zonas donde esto es muy necesario para captar agua, sobre todo, ¿no? Entonces nos interesa, por un lado, conservar, y tenemos la propuesta y la meta de conservar el 30% del territorio al 2030, es decir, tenemos que lograr esa meta, que significa pasar de más o menos de 99 millones de hectáreas que tenemos hoy día protegidas el territorio marino y terrestre a 155 millones de hectáreas. Entonces, pues eso se logra con el concurso de toda la sociedad. Hay ya muchos propietarios privados que están destinando áreas importantes a la conservación. Y la creación, por supuesto, a nosotros nos interesa de corredores biológicos que permitan conectar estas áreas naturales protegidas para lograr justamente mayor, proteger la integridad de los ecosistemas, que eso también es muy importante. Así es que de eso se trata, querido Alberto, este gran programa nacional de restauración. Muchas gracias, secretaria. Rapidísimo, me llama la atención que se incluye específicamente la participación de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, además de otros sectores que tradicionalmente han sido convocados. Pero ahora pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, me parece importante señalarlo porque ellos son como los custodios de algunas de las áreas en mayor riesgo de la Reserva Natural de México, secretaria. Absolutamente, y de hecho son las comunidades y los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas las que nos han permitido tener todavía en el país más de 180 ecosistemas. Ellos son realmente los guardianes de la tierra, y eso es lo que, y del mar también, de las costas, y por ello nos interesa trabajar con ellos. Primero, aprender de ellos, porque ellos han resistido por décadas y por años. Realmente han sabido cautelar el territorio y los recursos naturales, y creo que tenemos que aprender sus saberes tradicionales y con ellos contribuir de manera conjunta a seguir protegiendo los territorios. Son muchos de los terrenos comunales que todavía con ecosistemas. Así es que eso queremos hacer con comunidades y apoyar, por supuesto, a los indígenas y a las comunidades afrodescendientes. También ahí el programa incluye algo muy importante que se llama la restauración productiva, que es una restauración que se combina con los usos y costumbres de pueblos indígenas y de comunidades afromexicanas para poder rescatar pues lo que ellos saben hacer muy bien, que es producir conservando.
Secretaria Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le agradezco mucho esta entrevista, esta conversación con la audiencia de Imer Noticias y sobre todo la convocatoria que hace a todos los que nos escuchan para participar en este programa nacional de restauración ambiental. Que tenga buen día, buena tarde. Gracias, secretaria. Y muchas gracias, Alberto. Un abrazo afectuoso. Otro abrazo. Hasta pronto. Es la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales con esta convocatoria que hace a todos para participar en este Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025-2030. Y es importante este tema porque las palabras definen. Se trata de recuperar ecosistemas degradados en todo el país, pero sobre todo de restaurar, porque no es nada más el evitar que se siga contaminando, por ejemplo, algún río, sino que se tiene que sanear, se tiene que recuperar y se tiene que restaurar. Y la restauración implica no solamente el entorno allí cercano o el mismo bien natural que se está interviniendo, sino todo alrededor, la comunidad que hay alrededor que se construye y sobre todo, y también un tema importante, la no repetición del daño, que si funciona para las relaciones sociales también tiene que funcionar para el cuidado de la naturaleza. Y esto implica un reto monumental en casos como por ejemplo la cuenca del río Lerma-Santiago, que es una de las más contaminadas de todo el planeta. Hay una cantidad impresionante de contaminantes que se han vertido allí por décadas, y que inclusive tienen una vinculación directa con el llamado desarrollo económico depredador que se estableció a partir de los años de los 80, finales de los años 80, y que se convirtió a esta cuenca, que es una de las más extensas y que en algún momento fue una de las más caudalosas en nuestro país, se convirtió en un auténtico basurero. Y hablo no solamente de los años 70, por ejemplo, que era la industria zapatera de Guanajuato, que tiraba todo ahí, la industria, o también una industria porcícola de Michoacán, que son dos estados por donde pasa la cuenca del río Lerma-Santiago, sin contar, por supuesto, el origen de la zona industrial del Valle de Toluca en el Estado de México, y que cuando llegaba ya justamente al territorio de Jalisco, antes de desembocar en el lago de Chapala, pues ya venía totalmente contaminado. Y después de ahí que salía y que iba ya rumbo hacia el Océano Pacífico, pues tenía la contaminación que empezaba con la industria textil que se ubicaba en El Salto, Jalisco, una empresa muy, muy grande que se llamaba Celanese, que tenía un proceso de contaminación tremendo allí. Se llamaba El Salto de esa población porque ahí hay una cascada del río Santiago, y después pues seguía toda la ruta por la contaminación de la zona metropolitana de Guadalajara y de ahí para el Real hasta el Océano Pacífico, lo cual terminó por casi matar a esta cuenca del río Lerma-Santiago, y que ahora es uno de los temas centrales, la recuperación de este río, de este gran río, y la restauración. Y es todo un reto, porque implica encontrar alternativas a millones de personas que lo han utilizado pues como un vertedero, y también a cientos y a miles de industrias que lo han utilizado para lo mismo. Así es que no es cualquier cosa este Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025-2030 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y es uno de los ejemplos de las actividades que se desarrollarán en los siguientes años. Presenta Sheinbaum 14 polos de bienestar en el país. Y esta mañana en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard y varios gobernadores anunciaron la puesta en marcha de los primeros polos de desarrollo económico para el bienestar. Son 14 polos que van a combinar zonas industriales con infraestructura habitacional, educativa y de salud. El objetivo: promover inversión, generar empleos, ordenar el crecimiento urbano y promover un modelo industrial que cuide el medio ambiente. En términos generales es parte de la información, pero mejor amplíala tú, Abye Vargas. Buenas tardes de nuevo, adelante. Muy buenas tardes, Alberto, un gusto de nuevo saludarte a ti, todo el auditorio. Pues efectivamente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard,
Tenemos problemas en la comunicación con nuestro compañero Abye Vargas, que pues la vía telefónica que hemos ensayado no nos ha funcionado. Vamos a buscar otra forma de comunicarnos con él. Y efectivamente estos polos del bienestar pues son 14, se presentaron en Palacio Nacional y pues tienen, por ejemplo, contempla una actuación integral. Hay estímulos fiscales para quienes participen en estos proyectos de desarrollo económico, productivo, ambiental y también social y eventualmente cultural. Por ejemplo, está la deducción inmediata del 100% de inversión en activos fijos nuevos, deducciones de 25% en programas de capacitación y una deducción adicional de 25% para las iniciativas de investigación y desarrollo, entre otros puntos. Abye Vargas, ya te recuperamos. Cuéntanos. Ahora sí, Alberto, pues como te comentaba, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habló sobre los polos de bienestar en donde se impulsarán industrias en diversos sectores para fortalecer la economía nacional y firmó los convenios de colaboración con 14 gobernadoras y gobernadores que estuvieron presentes en la mañanera. Estos polos de bienestar son zonas habilitadas con infraestructura y estratégicamente elegidas para desarrollar industrias nacionales y extranjeras. Esto pues para fomentar, para fomentar la inversión extranjera y que vengan aquí a invertir en el país y además pues generar empleos. El gobierno federal implementa facilidades fiscales. El secretario de Economía habló de algunas de ellas. Escuchemos. ¿Qué son estos polos? Bueno, los planteó la presidenta Sheinbaum desde hace muchos meses. Ha sido su prioridad, es concentrar el esfuerzo, trabajando junto con las autoridades locales, estatales, concentrar el esfuerzo para proveer infraestructura, servicios, dar una serie de facilidades y estímulos fiscales. ¿Cuáles son estos estímulos fiscales? Promover inversiones en maquinaria y equipo, que es un objetivo. Deducción inmediata del 100% de la inversión en activos fijos nuevos. O sea, se va a poder deducir aquello que adquiera la empresa como inversión. Y bueno, pues además de esto que acaba de decir el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues también se fomentarán programas de capacitación y esto pues si las empresas lo implementan les harán una deducción adicional del 25%. Además habrá otro 25% adicional cuando las empresas extranjeras o más bien generen iniciativas de investigación y desarrollo. Escuchemos al secretario de Economía. ¿Qué sectores implica? Bueno, están en el Plan México, que mencionaba la presidenta Sheinbaum, agroindustria, aeroespacial, automotriz, bienes de consumo, farmacéutica y dispositivos médicos, electrónica y semiconductores, energía, química y petroquímica, textil y calzado, economía circular. Todos ellos, en diferentes proporciones, van a estar en los polos de desarrollo económico para el bienestar. Y bueno, pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que se prevé que los polos del bienestar generarán 300,000 empleos y una inversión de 1.5 del Producto Interno Bruto Nacional. Como te comentaba, Alberto, y al auditorio en conferencia estuvieron presentes las gobernadoras y gobernadores de 14 estados en donde se instalarán 15 polos del bienestar en Veracruz, Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo, Estado de México, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Chihuahua, Michoacán, Campeche, Hidalgo y Durango. Y se preguntarán por qué, pues son 14 gobernadoras y gobernadores y 15 polos, pues porque 2 estarán en el estado de Hidalgo. Comentarte que los gobernadores pues hablaron precisamente sobre pues estos polos del bienestar y ya hay inversiones en ellos. Entre ellos se va a impulsar ya la industria petroquímica, la industria de semiconductores, que la presidenta de la República en esta administración ha dado un gran impulso, además de la logística. Esa es la información, Alberto. Es la información muy puntual. Muchas gracias, Abye Vargas. Estamos pendientes y buena tarde a todos. Buena tarde también para ti. En esta conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum también propuso a los 14 gobernadores que estaban presentes y que forman parte de este proyecto de los polos del bienestar, pues que haya 0 trámites, así lo dijo, que haya todas las facilidades para que quienes quieran participar en este proyecto que forma parte de la Estrategia México, del Plan México, pues tengan más incentivos para generar desarrollo económico con bienestar y con el cuidado de el medio ambiente. Se incluyen entre los, además de los temas que nos mencionaba nuestro compañero Abye Vargas, bueno, también habrá participación en la industria de energía, la química
química, la petroquímica, textil, calzado y la llamada economía circular, que es la de el reciclaje. Se estima la generación de 300,000 empleos y una inversión equivalente al 1.5% del Producto Interno Bruto del país en este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y son algunos polos de desarrollo, además de las entidades que nos ha mencionado Abie Vargas, hay algunos en lugares muy concretos. Son estos. Hay polo de desarrollo programado en Ceiba Playa, Campeche, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Durango, la capital, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, que lo requiere con urgencia. Es una de las zonas con mayor marginación en la zona conurbada del Valle de México. Hay otras peores, la verdad, déjeme decirlo de esta manera, pero en Ciudad Nezahualcóyotl hay una historia que tiene que ver inclusive con la política mexicana, que ya se la contaré en algún otro momento, y que es un ejemplo clarísimo de la desigualdad que se construyó en los gobiernos neoliberales y en la autoritarios en su momento, porque nació en tiempos del autoritarismo priista. Bueno, es otra historia. Otro de los polos de desarrollo es en Celaya, Guanajuato, un polo de economía circular en Hidalgo, concretamente en la zona de Tula, y también en la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Hidalgo también. Recuerde usted, en Tenayuca va a haber también desarrollo. Tenayuca, que iba a ser el sitio, o que se quiso que fuera el sitio para el nuevo aeropuerto de nuestro país, del Valle de México. Un polo de desarrollo en Morelia, Bienestar, en Ciudad Modelo, Puebla, en Chetumal, Quintana Roo, en Topolobampo, Sinaloa, también allá en el noroeste de nuestro país, ahí que tiene una industria acuícola y pesquera importantísima y muy sabrosa, déjeme decirle. Otro polo también del bienestar en Altamira, Tamaulipas, en Huamantla, Tlaxcala, en Tuxpan, Veracruz, que es un sitio también emblemático en la industria, en la historia de nuestro país, y en Hermosillo, Sonora. Ahí pues los sitios donde serán los polos de desarrollo económico para el bienestar, que se dieron a conocer, polos de desarrollo para el bienestar, que se presentaron esta mañana en Palacio Nacional. Guerras favorecen el tráfico de drogas, dice la ONU. Este jueves se presentó el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En este informe, que tiene señalamientos muy puntuales para varios países, hay un dato importante que es necesario señalarlo, sobre todo en el contexto global que vivimos en las últimas semanas. Dice la ONU, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que la inestabilidad internacional intensifica los retos para abordar el fenómeno de las drogas, y esto de alguna manera abre la puerta para el crecimiento de las organizaciones transnacionales de delincuencia organizada. Nuestra compañera Hazel Zamora atendió la presentación de este informe en el capítulo mexicano y está con nosotros. Hazel, buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alberto, y al auditorio. Así es, como bien mencionas, y esto ocurrió como parte del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora este 26 de junio, y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, presentaron el Informe Mundial sobre las Drogas, el cual destaca que en 2023 cerca de 316 millones de personas en el mundo consumieron alguna droga, sin incluir el alcohol y el tabaco, es decir, 6% de la población frente al 5% reportado en 2013. De acuerdo con el reporte, el cannabis continúa siendo la droga más utilizada, seguida de los opioides, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis. Frente a este incremento, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, Christian Hall, llamó a seguir trabajando en las políticas de prevención. Vamos a escucharlo. Invertir en prevención es el mensaje central del Día Internacional contra las Drogas hoy. Y aprovecho este espacio para resaltar el esfuerzo que las autoridades mexicanas realizan en esta materia al establecer compromisos financieros y políticos para reducir el impacto de trastornos por consumo de sustancias psicoactivas.
Y bueno, el informe también destaca que los grupos del crimen organizado innovan constantemente para aumentar la producción, nuevas formas de tráfico, utilizar la tecnología para encriptar comunicaciones y potenciar la distribución de la droga. Así lo explicó la coordinadora del Centro de Excelencia de la Oficina de las Naciones Unidas, Adriana Oropesa. Finalmente, y quizá uno de los mensajes que a mí me deja el reporte, es esta capacidad de innovación, adaptación, de identificación de nuevos mercados, de adaptación de si baja un mercado, por ejemplo, con la prohibición en Afganistán de hace un par de años, y esas las repercusiones que tiene para la producción de otras sustancias que entran. Digamos, yo soy economista, entonces entrarían como bienes sustitutos, si me permiten usar el símil, pero lo que sorprende es la rapidez de adaptación, de innovación y de encontrar estos nuevos mercados y estas nuevas rutas y modos de transporte. Y bueno, como resultado es que en 2023 la producción, incautación y consumo de cocaína alcanzó su récord, siendo la droga ilícita con mayor crecimiento en el mercado. Y este reporte también agregó un apartado sobre cómo afectan las drogas al medio ambiente y alertan, por ejemplo, que en Europa los laboratorios clandestinos producen importantes cantidades de residuos que impactan a los costos de limpieza y restauración de los ecosistemas. Sin embargo, esta problemática aún no es prioridad en los diseños y aplicación de las políticas antidroga. Esa es la información que les tengo, Alberto. Una información muy puntual. Gracias, Geisel Zamora. Que tengan buen día. Hasta luego. Buen día también a ti. Hasta luego. Y mire, como parte de su informe, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que los grupos del crimen organizado que se dedican al narcotráfico en México y Colombia ejercen una influencia significativa en las zonas donde operan, y esto incluye los Andes y Centroamérica. Este organismo, el estudio, señala que hubo un documento, un estudio también específico sobre el cártel de Sinaloa, y arrojó, por ejemplo, que este grupo tiene objetivos a largo plazo que persisten más allá de sus miembros actuales y que depende de su reputación para asegurar su permanencia. Y esto es claro, ha sido evidente en los últimos años cuando algunos de los líderes, los más visibles y también fundadores, como es Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el Güero Palma, Héctor Luis Salazar, el Güero Palma, Ismael Zambada García, el Mayo, que son tres de los fundadores que quedaron, que estaban todavía en actividad, otros ya están en la cárcel o murieron aparentemente, pues están ya detenidos. Y sin embargo, el cártel de Sinaloa sigue en operación, lo cual ratifica esa tesis ya antigua, que tiene ya algunos años y que algunos hemos señalado también desde hace varios años, que no importan las cabezas, las más visibles, no son el fundamento de las grandes organizaciones, porque éstas tienen su propia vida. Y el establecer como objetivo el descabezar a los carteles lo que provoca es su separación y que entren en un conflicto por ganar ese liderazgo y por lo tanto generan más violencia. Esto fue claro, muy evidente durante el periodo en que usurpó la presidencia de la República Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que decidió apoyarse en el cártel de Sinaloa. De hecho, Genaro García Luna, el narcotraficante Genaro García Luna, que era su alter ego, su socio, el socio de Calderón, pues trabajó para el cártel de Sinaloa, y lo que provocó es que fue una guerra entre las distintas organizaciones que derivó en decenas de miles de muertos y en un baño de sangre del cual el país todavía no se recupera. Y esta estrategia de ir solamente sobre los capos, los líderes, los más visibles, los mediáticos, los que pueden generar novelas y series de televisión en Netflix, por ejemplo, es una estrategia de la DEA, que ha sido un instrumento central para la creación de leyendas y el empoderamiento mediático y la construcción de historias fantásticas que le sirven a la DEA para mantenerse como una agencia necesaria, entre comillas, para mantener la seguridad, entre comillas, de los estadounidenses, y que sirve también pues para los distintos gobiernos, porque al concentrarse solamente en esta parte mediática, pues dejan de lado las tareas fundamentales que son el atender las causas que generan la violencia, el combatir la desigualdad que permite que miles de personas dependan de esta actividad ilícita para sobrevivir, y sobre todo en restablecer y mantener el tejido social, que esto es básicamente la estrategia que se sigue desde el gobierno del presidente López Obrador.
al final del día, pues el tema está allí. La ONU señala, ya se dio cuenta, que pues el cártel de Sinaloa, a pesar de que están detenidos sus principales capos, siguen en operación. Y eso va a ocurrir cuando el Mencho, Nemesio Ceguera, el Mencho, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, pues se retire o lo retiren porque está muy, muy enfermo. El cártel va a seguir, porque lo que tiene que atenderse es otra cosa, no nada más esperar a que algo suceda, como ocurrió también con el cártel del Golfo, como el cártel de... El único cártel que ha desaparecido más o menos, y es porque tiene otra estructura, es el de Juárez, por ejemplo, que se transformó, o esta organización que era efímera de por sí, como fue el cártel de los Zetas, pero esa es otra historia. La ONU señala que de 2015 a 2018 el tráfico de cocaína, metanfetamina y heroína en México generó en conjunto ingresos por 12.100 millones de dólares anuales, una cantidad menor a la que en su momento se llegó a plantear de entre 15.000 y 30.000 millones de dólares. Son las cifras de la DEA. Ojo. Y que según la ONU, pues es nada más de 12.100 millones de dólares anuales. Señala también, este es un dato preocupante, que en los últimos 10 años aumentó considerablemente el número de personas en tratamiento por trastornos derivados del consumo de metanfetamina en América del Norte y más recientemente en México. Y me atrevo a señalar no solamente metanfetamina, sino otras drogas duras, como la famosa piedra o como el ice o como otras drogas sintéticas, más recientemente el fentanilo y que ha generado justamente que haya más personas en tratamiento por trastornos derivados de este consumo de drogas duras. Dentro de esta información y como parte del contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que va a aplicarse una nueva restricción de visas para familiares, socios personales y comerciales que estén cercanos a las personas que hayan sido sancionadas con base en la orden ejecutiva 14059 de Estados Unidos, que impone castigos a los extranjeros involucrados en el tráfico de droga a Estados Unidos. Marco Rubio dijo en su cuenta de X que va a aplicar las medidas necesarias para combatir el flujo de fentanilo y otras drogas mortales a territorio estadounidense, y pues también no señala, hasta ahí llega la comunicación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no hace ningún señalamiento en el sentido de que la mayor producción de fentanilo y que el inicio del consumo y la necesidad, la dependencia de los opioides es Estados Unidos. Allí nació esta dependencia por estas drogas opioides, y nació pues desde la Segunda Guerra Mundial con la necesidad de atender la morfina para los combatientes en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam, y recientemente por algunas grandes compañías farmacéuticas que fueron favorecidas por el gobierno de Estados Unidos y que crearon una dependencia de los opioides que se vendían como si fueran panecillos, como si fueran dulces en cualquier lugar. Ahí están las consecuencias. Debaten en Congreso leyes en materia de seguridad e inteligencia. Y en el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Seguridad, pues ya, de Guardia Nacional y de Estudios Legislativos, aprobaron con 14 votos a favor y 6 en contra la reforma que armoniza las tareas de la Guardia Nacional con las reformas constitucionales aprobadas en septiembre de 2024. Nuestra compañera Karina Cuevas está en el Senado de la República. Karina, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto, te saludo con gusto. Así es, los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Guardia Nacional y de Estudios Legislativos no movieron una coma del dictamen aprobado previamente en la Cámara de Diputados y avalaron la reforma. La oposición votó en contra de esta iniciativa con el argumento de que se concreta la militarización del país al traspasar todas las funciones de la Guardia Nacional al Ejército. La iniciativa presidencial, recordemos, precisa que la Guardia Nacional podrá contar con personal del Ejército, Fuerza Aérea y confianza de carácter civil que sea necesario. Y bueno, en un primer momento, también vale recordar, Alberto, que el objetivo es que la función de la seguridad pública esté a cargo de la Federación y en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaboren temporalmente en las tareas de seguridad pública
que corresponden a las entidades federativas o municipios, con la finalidad de preservar la paz social y proteger los derechos de la población. Y bueno, Alberto, en un primer momento la sesión de las Comisiones Unidas no fue transmitida por los espacios públicos del Senado. Recordemos que estas reuniones se hacen de manera privada. Hasta que el debate estaba ya avanzado fue que los medios de comunicación pudimos escuchar alguna parte de lo que se discutía en la sesión. Sin embargo, bueno, logramos escuchar algunas de las voces de los senadores. Por ejemplo, el senador morenista Francisco Chiguil habló de los beneficios de esta nueva ley. Para él, con esta reforma se podrán erradicar los errores que se cometieron en gobiernos pasados cuando había una total impunidad por parte de las fuerzas de seguridad. Escuchemos. Responde precisamente una solución específica y clara a los problemas de inseguridad que existen en el país. El decreto responde también al abuso histórico de la fuerza pública en México, donde las instituciones de seguridad fueron a menudo instrumentos de represión, colusión e impunidad. Y bueno, la iniciativa ya aprobada fue turnada al Pleno del Senado, donde será discutida y aprobada en estos días. Es muy probable que sea mañana viernes cuando sea discutida y aprobada en el Pleno en el periodo extraordinario del Senado de la República. Alberto. Ahí está la información muy puntual. Muchas gracias, Karina Cuevas. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Sí, ya está este proceso del periodo extraordinario de sesiones en donde se están aprobando, como acabamos de escuchar, las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y algunas otras que estaban ya por parte de algunos legisladores. Ahora está el turno de las iniciativas en materia de seguridad y dentro de este tenor, pues la Cámara de Diputados también ha tenido actividad importante. Le tendremos los detalles un poquito más adelante. Ahora vamos a pasar a otra información. Pues sí, vamos a ir a la Cámara de Diputados, donde la actividad, como le decía, pues ha sido intensa. También las comisiones han aprobado dictámenes en materia de seguridad, investigaciones e inteligencia y pasaron rápidamente a el Pleno, donde están todos los diputados ahí en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Qué fue lo que sucedió? Claudia Telles, tú estás ahí muy pendiente. Buenas tardes, creo que no has salido de allí desde ayer. Cuéntanos. Alberto, buenas tardes. Un saludo al auditorio de Imer Noticias. En la Cámara de Diputados, Alberto, se aprobaron en una larga sesión los dictámenes que expiden la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública y de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que forman parte de la estrategia de seguridad del gobierno federal para hacer frente a la delincuencia. Estas propuestas llegaron a San Lázaro en febrero pasado, se dictaminaron, aunque no fueron abordadas en el periodo ordinario, porque se buscaba concretar algunos cambios, y bueno, fue hasta el día de ayer cuando inició este debate. La legislación en materia de investigación e inteligencia se aprobó con 368 votos a favor y 101 en contra. Establece, entre otros puntos, que el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia integrará, analizará y procesará datos estratégicos para prevenir, investigar y perseguir delitos, las causas que los generan y lograr la paz social. Regula, Alberto, la obtención, procesamiento, análisis y uso de información documental, visual, auditiva y audiovisual, entre otras, que permitan identificar conductas que puedan comprometer la seguridad pública y ser constitutivos de delito. Detalla además que todas las autoridades del Estado mexicano y las personas particulares que tengan a su cargo sistemas de inteligencia, bases de datos, registros y registros administrativos deberán colaborar con el sistema. Entre otros registros menciona de registros de datos vehiculares y placas, biométricos, telefónicos, de la propiedad y del comercio, de personas morales, catastros fiscales, de salud, empresariales
y Telecomunicaciones. Precisa además que el Sistema Nacional realizará mapas, radiografías y organigramas de bandas y organizaciones criminales, así como de incidencia delictiva por localidades, municipios, entidades federativas, regiones, zonas prioritarias de interés estratégico y transnacionales, así como estudios e índices de naturaleza social, económica, comercial, política y otros que resulten útiles para identificar y combatir amenazas y afectaciones a la seguridad pública. El prolongado debate, Alberto, unas 20 horas consecutivas, se dio en medio de insultos, reparto de culpas y acusaciones. PAN y PRI además denunciaron un desaseo legislativo porque la adenda de casi 500 hojas con modificaciones se distribuyó la madrugada del miércoles y dijeron no fue tiempo suficiente para que se leyeran estas modificaciones, para que se revisaran, incluso proponían que se dejara el debate para unas horas después. Sin embargo, incluso la diputada de Morena, Olga Leticia Chávez, dijo que con inteligencia artificial se resumió el documento y lo leyó en 15 minutos. Legisladores de Morena y sus aliados destacaron que esta legislación busca dejar atrás el modelo fallido del pasado que estuvo centrado en la represión y el uso excesivo de la fuerza. La morenista Leide Avilés señaló que se trata de una apuesta con más información, más coordinación y más resultados frente a una delincuencia organizada que no descansa. Vamos a escuchar. Aprobar esa legislación marcará un antes y un después en la lucha contra el crimen. Permitirá aprovechar la tecnología para anticipar, prevenir y desarticular la delincuencia, siempre con respeto a los derechos, las libertades, la privacidad y el debido proceso. Gracias a la reforma al artículo 21 constitucional que aprobamos el año pasado, nos permite ahora legislar para consolidar una plataforma tecnológica de vanguardia, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Panistas y priistas aseguraron que se trata de una maquinaria legal para vigilar y acumular datos, para compartirlos sin rendir cuentas y para ejercer un mayor control sobre los ciudadanos. Además, demandaron la protección de los datos personales. El panista Miguel Monreal destacó que no pueden permitir que la seguridad se use como pretexto para acabar con la libertad, de lo que se suma, dijo, a la militarización de la seguridad. En una primera parte de la sesión se aprobó el dictamen para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad con 445 votos, en este caso de Morena, Verde, PT, PAN y Movimiento Ciudadano, y 37 en contra del PRI. Ambas minutas fueron turnadas al Senado de la República para continuar con su proceso legislativo. El reporte muy puntual. Gracias, Claudia Telles. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, nuestra compañera Claudia Telles en la Cámara de Diputados. Y a propósito de temas legislativos, bueno, pues ya se encuentra en el Senado o está a punto de llegar al Senado de la República la nueva iniciativa de reforma o más bien de construcción de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que contempla algunos elementos puntuales para cambiar el ecosistema que existe actualmente en la prestación de servicios de Internet, de telefonía celular, de radio también y de televisión. Y para entender un poco más de qué se trata esta legislación, conversamos con Tania Villa. Ella es directora general de políticas de telecomunicaciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Tania, buenas tardes. Gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Hola Alberto, buenas tardes, un gusto estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias, al contrario. Esta iniciativa, que entiendo ya está en proceso de debate, de análisis, recepción, análisis y debate en el Senado de la República, tiene varios elementos, pero hay algunos que son puntuales y que me gustaría que conociéramos más detalles. Uno de ellos es esa meta de que todos los mexicanos, todas, todos, todes, tengamos acceso a Internet con las mejores condiciones, porque actualmente hay 14 millones de mexicanos que no lo tienen, entiendo, y el estar conectado es fundamental para el desarrollo económico, personal y cultural, Tania. Sí, claro que sí. Creo que, mira, ahora con la pandemia que tuvimos hace un par de años, pues quedó clara la necesidad de ese acceso a Internet, a la conectividad, porque bueno, pues todos tuvimos que irnos a encerrar a casa y quienes no tenían
un servicio de internet, pues no se podían conectar a las clases, al trabajo y a todas las actividades, ¿no? Incluso el entretenimiento. Entonces creo que es muy importante atacar ese problema de la brecha digital desde varias perspectivas. Y bueno, ¿qué es lo que incluye este proyecto de la nueva ley? Pues es ayudar a todos los sectores, porque también se tiene que ayudar al sector privado. En este caso, por ejemplo, en la telefonía móvil que recibimos, que puede ser el 4G, el 5G en el teléfono celular, pues eso es un servicio que se presta a través de los operadores privados, en este caso. ¿Y qué se hace para beneficiarlos a ellos? Bueno, pues ese proyecto de ley por primera vez establece la posibilidad de acceder a descuentos en los pagos que hacen los operadores por usar el espectro. Estos son pagos que ellos hacen de manera anual y que es un costo elevado. ¿Qué es lo que propone la iniciativa de ley? Bueno, que si estos operadores llevan conectividad a zonas donde no las hay o también en carreteras o en caminos, podrán acceder a esos descuentos. Es un beneficio sobre lo que ellos tienen que pagar y bueno, eso es algo que los ayuda a ellos, pero también se establece mecanismos más fáciles, más ágiles para tener acceso al espectro, no nada más por estos grandes operadores comerciales, sino también por los llamados, por ejemplo, pequeños operadores o redes locales. A veces hay comunidades o pueblos donde hasta la propia comunidad puede desplegar una red para dar el servicio de Internet y que para ellos es muy complicado a veces tener acceso a este insumo que es el espectro y que es lo que les permite dar estos servicios móviles o servicios de Internet. Eso también es algo que se contempla en esta iniciativa. Y bueno, también, hablamos de Internet, pero el servicio de radiodifusión también es un servicio de interés general, es un servicio donde algunas comunidades, digo, hoy tú y yo estamos hablando por la radio y es un servicio muy importante en México. Entonces, también la ley que es de telecomunicaciones y radiodifusión contempla beneficios para, por ejemplo, las concesionarias de uso social, comunitario, indígenas, afromexicanos. Queremos que haya más radios afromexicanas, indígenas en el país y por eso esta ley trae beneficios, se reducen el número de requisitos para ellos, también se les exenta de los pagos que tienen que llevar a cabo y bueno, pues son como estas de los puntos principales que te puedo compartir para promover o fomentar este derecho de acceso a la conectividad. El acceso a la conectividad es fundamental y dentro de eso con la idea de cambiar el ecosistema actual, Tania, ¿qué tanto va a ayudar esta nueva legislación que está en proceso de debate en el Congreso de la Unión a cambiar, por ejemplo, este entorno de existencia de grandes corporativos que proveen servicios? Pensemos en Internet, pensemos en la radio comercial, pensemos también, por supuesto, en la televisión y la telefonía. ¿Qué tanto va a cambiar para que sea, digamos, más democrático, si se puede utilizar el término? Es decir, que no sea tan caro, que las condiciones cambien y que sea el consumidor el que tenga la mejor parte. Sí, creo que ahí también hay varios aspectos de la iniciativa que te puedo resaltar. Creo que uno de ellos, y le llamamos una política inclusiva de espectro, pero precisamente se refiere a democratizar el acceso a espectro, porque como bien mencionas, en el pasado quienes han tenido el acceso directo a estas licitaciones de espectro y por lo tanto para proveer servicios, pues son los grandes operadores. Hoy, por ejemplo, en el proyecto de iniciativa de ley, se crean nuevas autorizaciones. Le llamamos autorización porque es un régimen más simple para tener acceso a espectro que una concesión. Estas autorizaciones no tienes que pasar por una licitación de espectro, que es básicamente una subasta, donde tienes que apostar un monto para llevarte ese espectro. Con estas autorizaciones es más sencillo, se hace un análisis, por ejemplo, de disponibilidad de frecuencias y se pueden otorgar estas licencias o autorizaciones para poder también brindar servicios. Un ejemplo muy relevante para mí, creo, es el caso de los radioaficionados.
que también cuando ha habido algunos desastres o sismos, incluso que vivimos mucho en México, los primeros en responder y en ayudar a la población son los radioaficionados. Pues esta figura que en realidad son personas las que tienen o dan estos servicios, antes con la ley vigente tenían que ir al regulador y pedir una concesión con todo el trámite y burocracia que eso implica. Ahora con esta iniciativa de ley se convierte en un trámite simple, que es incluso una constancia de registro, le llamamos, que para ellos se va a llamar, o el nombre va a ser licencias de radioaficionados, pero es un registro. Simplemente tienen que registrar el uso y el servicio que dan, y con eso se va a facilitar de gran manera para ellos el poder seguir brindando estos servicios. Y ahora, en cuanto a la brecha de conectividad, pues también algo que plantea la iniciativa de ley es que el mismo Estado pueda proveer también servicio, pero acorde a los fines. Por ejemplo, cuando el Estado, una empresa pública del Estado, vaya a dar servicios de Internet gratuito en zonas donde a lo mejor no hay conectividad, sitios públicos de Internet, o incluso cubrir sus necesidades propias, entonces tendrá acceso a espectro gratuito y también será una concesión, le llamamos de uso público, que son básicamente las que se otorgan a gobierno. Y cuando el Estado quiera dar un servicio comercial, esto es ya vender un servicio a usuarios finales, pues se le podrá otorgar una concesión comercial, pero en igualdad de circunstancias que los privados, o sea, como si fuera un operador más. Esto a nosotros como usuarios, ¿cómo nos beneficia? Pues es una opción más, es un operador, una oferta de mercado y de servicio adicional, que a lo mejor en algunos lados pues será el único que va a proveer ese servicio, o es competencia al final del día. Eso a todos nos beneficia tener pues más y mejores servicios. Que al final del día es lo más importante, tener esta conectividad, que es una de las herramientas más certeras, más útiles para terminar con la desigualdad. Tania Villa, directora general de Políticas de Telecomunicaciones de la Agencia de Transformación Digital, gracias por esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. Gracias a ti, buena tarde. Buena tarde también para usted. La directora de Políticas de Telecomunicaciones de la Agencia de Transformación Digital, y estos temas que van a cambiar el ecosistema mediático, al menos en esta parte, porque también tiene un tema ahí de la diferencia entre lo que es opinión y lo que es información, que ha sido un debate también de ya varios años. Y mencionaba Tania Villa el tema de los radioaficionados, por ejemplo, que con la cambio a la ley de telecomunicaciones, esta misma, pero la de 2014, los pusieron al mismo nivel de los grandes concesionarios de radios comerciales. Tenían que cumplir prácticamente los mismos requisitos y los consideraban concesionarios y les quitaron el cariz de lo que son y de que han sido toda la vida. Personas aficionadas al radio, personas civiles que no son necesariamente con interés o con fines de lucro, y que en ciertas circunstancias en México y en todo el mundo han tenido una labor social fundamental. Y nada más les cito un caso. En el sismo de 1985, que devastó parte de Ciudad de México, afectó por completo las telecomunicaciones de México hacia el exterior, porque todo está concentrado en las instalaciones que se afectaron o se derrumbaron. ¿Y sabe usted quiénes fueron los que mantuvieron fuera de nuestro país la información puntual y que tranquilizaron a muchas personas que no sabían qué había ocurrido en la capital del país? Fueron dos entidades, y que están más o menos vinculadas por el mismo espectro, la misma ruta de comunicación. Una de ellas, los radioaficionados, que a través de sus instalaciones pues estuvieron dando a conocer lo que ocurría en México y calmaron esas versiones que decían que México había desaparecido. Y el número 2, también fundamental, la XEB del Instituto Mexicano de la Radio, que fue un canal vital de comunicación con el exterior a través de su canal exclusivo de onda corta que tiene a nivel
Internacional. Es una de las pocas estaciones en América Latina que cuentan con un canal exclusivo. Ni la NASA puede entrar a esa misma ruta, ese mismo espacio en el sistema radioeléctrico internacional. Y a través de ese canal exclusivo y que se mantuvo, la XCB lo mantuvo, los mexicanos y los extranjeros se enteraron en 1985 de lo que ocurría en nuestro país en esas horas críticas posteriores a la tragedia y a la afectación en las instalaciones de telecomunicaciones de México. Y por eso es importante que existan este tipo de facilidades que ahora se contemplan en la iniciativa de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se va a discutir en el Senado de la República. Vamos a hacer una pausa, ya estamos un poquito retrasados con ella y al regreso vamos a hablar sobre las lluvias, porque de eso sí no nos hemos salvado, no nos dan paz un ratito las lluvias, estamos en plena temporada y para tener más o menos el ambiente, ya ve usted que aquí en Imer Noticias nos gusta de pronto ponerle un ambiente que esté vinculado con lo que hablamos, los dejamos con esta rola, Fito Páez y Joaquín Sabina, Llueve sobre mojado. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Ya no sabe a pecado. Bla 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 bla. Llueve sobre mojado. Al asesino de la cola del dinero, el padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Usted se puede comunicar con nosotros a través de WhatsApp 5566 31 24 27, 5566 31 24 27. También a través de @Imer_Noticias. Así nos encuentra en X, antes Twitter, y en Threads, en Hilos, o bien en Imer Noticias. Así nos ubica en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra como @ANajarNajar en X, antes Twitter. Puede usted darse una vueltecita, si usted lo desea, así lo desea, a nuestro canal de YouTube. Se llama Imer Noticias, donde encuentra todos los servicios informativos que transmitimos para mantenerle a usted al tanto, al día, bien informado y en tiempo real. Y efectivamente, en ese terreno, vamos a esto. Las lluvias no dan tregua en México. Y pues no, la verdad es que sí estamos bajo el agua. Al menos 5 fenómenos meteorológicos interactúan en territorio nacional y favorecen a que siga el temporal de lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que se prevén lluvias intensas este jueves en Chihuahua, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. También lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Chihuahua, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Cruz Roja atendieron las inundaciones que causó una tormenta que azotó el poblado de Krill, en Bocoina, ahí en la zona boscosa en la Sierra Tarahumara. Más de 1,000 personas resultaron afectadas, varias casas se inundaron y el servicio del tren, el famoso Chepe, se suspendió por riesgo de deslaves. En Campeche, el Ejército Mexicano activó el plan de N3E para apoyar con limpieza y seguridad a los afectados por la tormenta de las últimas horas. La zona con más problemas fue el centro de la capital del estado, que también se llama Campeche. En Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dijo que se observa una zona de chubascos que se acerca a las alcaldías Álvaro Obregón y Coajimalpa. Ya hay lluvias ligeras en algunas alcaldías del sur, principalmente en Milpalta, Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.
Y en ese mismo tenor, en una carta que se envió a la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de los gobernadores de Guerrero y de Oaxaca y colectivos de la comunidad afromexicana, pidieron una declaratoria de desastre en los territorios de las comunidades afromexicanas por las afectaciones del huracán Eric el pasado 19 de junio. La presidenta Sheinbaum esta mañana en Palacio Nacional dijo que se va a presentar un informe integral sobre los estragos que han dejado las lluvias en todo el país. Escuchemos. Diario vemos en el Gabinete de Seguridad, también le dedicamos una parte a Protección Civil. Vamos a ver el informe del particularmente el huracán Eric y sus impactos en Oaxaca y Guerrero principalmente, aunque también hubo una parte en Chiapas, pero las mayores afectaciones están justamente en los municipios colindantes entre Oaxaca y Guerrero. Se está apoyando, ya están ahí los servidores de la nación, que desde aquí les envío un abrazo cariñoso porque son héroes, la verdad. Están en todo momento, en toda circunstancia apoyando a la gente. Están ya haciendo el censo, ya están levantando el censo. Marina y Defensa entraron de inmediato a apoyar a las poblaciones. Y vamos a seguir así. Naucalpan. Hoy tuvimos una reunión muy importante con los 10 municipios del Oriente por la estrategia de mando único y coordinación en seguridad que estamos haciendo, que está dando resultados. Estuvo también el presidente municipal de Naucalpan y ahí también estamos apoyando por los impactos en las lluvias y siempre vamos a apoyar. Entra siempre el municipio, el estado y el gobierno federal con lo que pueda apoyar. ¿Le han especificado en el caso de Naucalpan cuál fue el nivel de afectación? Sí, no lo tengo en este momento. Hay que decir que hubo las fotos de esta espuma derivada no de la presa sino del desborde del río y de inmediato entraron todas las brigadas municipales, estatales y de Conagua y en muy pocas horas, al otro día, digamos, ya estaba completamente limpio y se está haciendo todo el proceso de desasolve de la presa y del río Verde también. Y mientras tanto, en el sureste, concretamente en Tabasco, el Instituto de Protección Civil del Estado activó una alerta naranja ante el pronóstico de lluvias de muy fuertes a intensas, principalmente en las subregiones Ríos y Sierra, así como en Huimanguillo, Macuspana y Tenosique. Así es que, pues sí, medio país, o digamos 3/4 partes del país, bajo intensas lluvias. Trump sigue triunfal en su ataque a Irán. Vamos a otros temas, porque Donald Trump, a pesar de los señalamientos que hay acerca de que el ataque del fin de semana pasado en contra de instalaciones nucleares en Irán, pues fue un ataque fallido, él insiste en que fueron un rotundo éxito. Esto es lo que dice la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. En su conferencia de prensa que tiene cotidianamente, la funcionaria dijo que está en desacuerdo el gobierno de Trump con un análisis preliminar de la inteligencia estadounidense que reveló CNN y que otro informe también de el Pentágono dieron a conocer The Washington Post y el The New York Times. En estos informes señalan que los ataques de Estados Unidos no destruyeron los componentes centrales del programa nuclear de Irán y probablemente lo retrasaron algunos meses, máximo 6 meses es el retraso que sufrió Irán. Escuchemos a Karoline Leavitt. Cuando tienes un régimen totalitario, hay que salvar las apariencias. Creo que cualquier persona sensata y de mente abierta sabe la verdad sobre los ataques de precisión del sábado por la noche. Tuvieron un éxito rotundo. Eso fue lo que llevó al acuerdo de cese al fuego entre Israel e Irán, algo de lo que el presidente está muy agradecido. Estados Unidos permanece preparado para defender nuestros intereses y a nuestros ciudadanos en la región. Y de nuevo, solo quiero enfatizar el éxito de los ataques que ocurrieron en la noche del sábado. El mundo es un lugar más seguro por eso. De acuerdo con CNN, el análisis que no se había publicado previamente fue elaborado por la Agencia de Inteligencia de Defensa, el brazo de inteligencia del Pentágono. Las conclusiones preliminares, como le decía, contradicen las reiteradas afirmaciones de Donald Trump de que los ataques que ordenó el sábado pasado destruyeron total y completamente las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán. La Casa Blanca reconoce que sí existe este análisis, pero no admite que diga lo que se ha publicado. Más bien ha criticado al mensajero, en este caso a la periodista Natasha Bertrand de CNN. La vocera Karoline Leavitt dijo que se trata de un intento de denigrar al presidente Trump y desacreditar a los valientes pilotos que llevaron a cabo una misión impecablemente.
Voy a agregar lo que Natasha Bertrand de CNN ha hecho en el pasado. Natasha Bertrand publicó un artículo político en la agencia de inteligencia. Ella dijo que John Ratcliffe estaba hablando sin ninguna evidencia cuando dijo que Irán estaba intentando irrumpir en la campaña presidencial de Donald Trump. Y luego, por supuesto, descubrimos que eso era absolutamente cierto. De hecho, la administración de Biden desfasó un artículo de inteligencia que reveló que había certeza de que Irán había hecho exactamente lo que Ratcliffe afirmó. Hicieron una campaña de influencia para herir la candidatura de Donald Trump. De hecho, sabemos que los iraníes intentaron atentar contra la vida de Donald Trump. Y sí, desafortunadamente, se ha conducido esta reportera, utilizada por personas que desacreditan a Donald Trump y a este gobierno con narrativas falsas. Debería sentirse avergonzada. Ahí pues lo que dice la jefa de prensa de Donald Trump, quien elogió a su jefe, al presidente de Estados Unidos, porque según ella ayudó al alto el fuego entre Israel e Irán. El contraste en el liderazgo no podía ser más claro. Mientras que Barack Obama y Joe Biden enviaron toneladas de dinero, miles de dólares de los impuestos estadounidenses, en un intento fallido por comprar la complacencia del régimen iraní con un acuerdo frágil e ineficaz, el presidente Trump envió una flota de aviones de guerra estadounidenses para destruir la capacidad de Irán para producir un arma nuclear. Estados Unidos y el mundo están más seguros debido a la decisiva acción de este presidente. Y mire, ya están más o menos así en la Casa Blanca. Pues sí, hay más o menos están de esta manera. ¿Y por qué se lo cuento? Bueno, nada más por lo que acabamos de escuchar. Donald Trump escribió hace unos minutos que, bueno, ahora sí que como el emperador que le echaba la culpa a Luke Skywalker, a Han Solo y a Chewbacca, ha escrito Donald Trump en su red Truth Social. Los demócratas son quienes filtraron la información sobre el vuelo perfecto a las instalaciones nucleares de Irán y dice, deberían ser procesados. Y esta información es muy seria y no podemos quitar la mirada. En las últimas 24 horas, Israel ha asesinado a 103 personas y dejó con heridas a 219 más en Gaza, según informó el Ministerio de Salud palestino. Mediante sus medios oficiales, el ministerio precisó que aún hay víctimas que no han sido contadas en los lugares en donde los elementos de salud y la defensa civil no han podido tener acceso. No hay que olvidar, suman ya 56,259 palestinos asesinados, entre ellos miles de niñas, niños y mujeres. Y hay 132,000 heridos y una cantidad desconocida de personas desaparecidas, muchas de las cuales pueden estar bajo los escombros de los edificios que destruyó el gobierno de Benjamin Netanyahu, que insiste en exterminar a los palestinos. Comete un genocidio todos los días. La Organización de Naciones Unidas informa que la cifra de palestinos que han muerto en los últimos días en su intento de conseguir comida es de 549. Son personas que están obligadas a morir lentamente de hambre porque Israel no permite la ayuda internacional que incluye, entre otros temas, comida. Los quiere matar de hambre, además de asesinarlos con balas y bombas. Eso es el objetivo central de Israel. Cuando se acercan estas personas a conseguir algo de comida, son asesinadas. En este contexto, el Programa Mundial de Alimentos señala que la mayoría de las familias en Gaza sobrevive con una comida al día. Una tercera parte de la población pasa días sin comer. Hay un promedio diario de 112 niños atendidos por desnutrición aguda. No podemos olvidar que en Gaza, en Palestina, se comete un genocidio. El acento.
Vamos a información de Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, entregó más de 6,140 acciones de vivienda para apoyar a habitantes de las 16 alcaldías de la capital. Nuestra compañera Guadalupe Franco tiene toda la información. Guadalupe, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Así es, esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la entrega de 6,142 acciones de vivienda, de las cuales el 64% benefició a mujeres jefas de familia. En el Monumento a la Revolución, la jefa de gobierno detalló que con una inversión superior a los 855 millones de pesos, se entregaron 4,471 créditos para el mejoramiento de vivienda, además de 1,171 créditos para vivienda nueva y 500 escrituras en beneficio de los y las habitantes de las 16 alcaldías capitalinas. La jefa de gobierno aseguró que su administración entiende como un derecho el acceso a la vivienda digna y por ello adelantó que impulsará modificaciones para aumentar de 260 a 500 mil pesos el monto de crédito para el mejoramiento de hogares. Vamos a escucharla. Así que vamos a reformular las reglas de operación para que se pueda prestar más, porque ahí ya lo más importante lo tienen, que es el suelo, porque ya tienen el lote, falta la construcción y allí va el apoyo del gobierno. Entonces vamos a apoyar con más recursos que lleguen hasta 400,000, 500,000 pesos el crédito para que puedan construir 1, 2, hasta lo que el uso del suelo lo permita. Asimismo, la jefa de gobierno adelantó que en breve impulsará un nuevo programa para detener el despojo de vivienda pública y privada en la Ciudad de México. Recordó que actualmente el Gabinete contra el Despojo trabaja diariamente para devolver el patrimonio de las y los capitalinos. Así lo dijo. Vamos a presentar un programa contra el despojo, que sea acompañada por una gran campaña de información y de protección y otorgar herramientas a los ciudadanos para evitar ser víctimas de este tipo de prácticas. Así que a los que sufren de este delito les decimos: no están solos. Aquí tienen un gobierno que los respalda. En su mensaje, la jefa de gobierno pidió a la ciudadanía denunciar el delito de despojo a fin de que su administración pueda revisar y actuar de inmediato en estos casos. Es por ello que puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 55 53 45 81 20 para denunciar el delito de despojo ilícito que, recordó, contempla una pena de hasta 10 años de prisión, condena que puede aumentar si el despojo se comete contra adultos mayores o padres de familia. Alberto Auditorio, mi reporte. Gracias a nuestra compañera Guadalupe Franco por este reporte. Le informo que el banco CI Banco ha dicho que colaborará en todo momento con las autoridades reguladoras de México y Estados Unidos dentro del marco legal que rige a las instituciones financieras para solventar cualquier preocupación, esto con base en la intervención temporal que acordó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a esta institución financiera. Recuerda CI Banco que los recursos de los clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario. En ese mismo tenor, con asuntos similares, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo un auto de formal prisión contra Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada agravada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este auto de formal prisión se suma a los que ya tenía y que fueron dictados el 16 de abril y el 22 de mayo pasados por delitos contra la salud, en su modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de estos delitos, colaborar con carteles de la droga. Se encuentra Tomás Yarrington en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde sigue este proceso después que ha sido deportado de Estados Unidos. Y finalmente le comento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un evento allá en Estados Unidos, en la Casa Blanca, para presionar a los senadores para que aprueben su proyecto de ley, su proyecto fiscal. Está acompañado de Marco Rubio, el secretario de Estado, y la polémica fiscal general Pam Bondi. Trump presumió que hubo cero cruces
de personas migrantes en la frontera con México el mes pasado. Y bueno, dijo que va a deportar a todas las personas que se encuentren a su paso. Vamos a escucharlo. Corte fiscal sin precedentes, un paquete de inversiones sin precedentes, seguridad fronteriza. El mes pasado tuvimos 0 cruces en la frontera, 0. Christie, Tom Holman han hecho una labor fantástica, pero a la gente se le olvida. Vamos a deportar a criminales y malhechores por millares. Dejaron entrar a miles de personas, malhechores, más. Es pues el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que insiste en su grandilocuencia y en esta estrategia de varias caras y de varias vías, y que tiene como víctimas a las personas migrantes que residen en Estados Unidos y que ayudan a construir la economía de ese país. Y todavía faltan las víctimas de sus propios seguidores, que no se han dado cuenta de lo que implica tener un personaje como él en la presidencia de su país. Ya nos vamos. Le recuerdo que a las 6 de la tarde usted puede escuchar a CPR Informa, tu punto de referencia, con Gustavo Ramírez. Y mañana a las 7, Entre Líneas, con Adriana Estela Flores. Entre Líneas, tu punto de referencia. Pásela usted muy bien. Usted está muy bien informado y se puede acercar a nuestras redes sociodigitales para que tenga todos los detalles de lo que necesita saber. Nos despedimos con esta canción del gran Pablo Milanés, a propósito de estos gobiernos autoritarios y asesinos que andan por ahí todavía presentes y otros que están en proceso de convertirse en eso. Pablo Milanés, a propósito del golpe de Estado en Chile en 1973, que ya pronto cumple 51 años de perpetrado. Hasta mañana. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.